Qué bueno que nos acompaña. Hoy iniciamos este especial del terror, una serie de programas que hemos realizado especialmente para usted, para que conozca un poco esas historias que están escondidas en algunos lugares y rincones de Guadalajara. Esas historias que algunos escépticos quizás las ignoren, pero otros quizás sean atraídos desde hace mucho tiempo por ellas, como esa que cuenta la leyenda de una finca ubicada en la avenida Alcalde, muy cerca de la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde hoy es la sede del Museo del Periodista, y que anteriormente, conocida por todos los ciudadanos como la Casa de los Perros. Esa finca se mandó construir como un regalo de bodas de don Jesús Flores a su señora esposa, Ana González. Ana González Rubio, para ser más precisos. Esa casa que tiene en la parte superior, si usted las ha visto, 2 efigies, 2 esculturas de 2 perros, los cuales fueron traídos desde Francia, especialmente por don Jesús, para que ellos se encargaran de dar vigilancia a la casa que ocupara cuando contrajera matrimonio con la señora González. Después de haber contraído nupcias, la señora González y don Jesús realizaron un viaje. En este viaje fueron víctimas de un naufragio. Afortunadamente, el naufragio no pasó a mayores. Los 2 fueron sobrevivientes del mismo, pero sí les sirvió para reforzar más aún aquel afecto, aquel cariño, aquel amor que se tenían, jurándose ambos que quien muriese primero iba a rezar para su compañero un novenario completo, lo cual creo que hasta la fecha no se ha cumplido. Ellos, al morir don Jesús, quien tenía el compromiso de rezar aquel novenario fue la señora Ana, pero por un olvido, o quizás porque no fue así su deseo, jamás lo cumplió. Ella contrajo de nuevo nupcias y la promesa fue olvidada. Desde entonces, en aquella casa se escuchaban ruidos, se escuchaban voces, se escuchaban gritos, que dice la gente y cuenta la historia que eran las mismas de don Jesús, quien exigía fehacientemente fuera cumplida aquella promesa que había hecho su amada, de doña Ana. No hubo quien diera cumplimiento a aquella palabra empeñada. Por lo tanto, a través de las personas que cuidaban en la casa, se empezaron a hacer cada vez más intensos los gritos, y los lamentos, los ruidos que ahí se escuchaban. Y se decía, quien tuviese el valor de rezar aquel rosario completo en la casa, en memoria de don Jesús, sería el poseedor de todas sus riquezas. Pero había una condicionante: lo tenía que hacer sentado en la silla predilecta de aquel caballero. Las personas
que se atrevieron en algún momento a iniciar con aquel rosario, tenían que interrumpirlo, porque el temor les embargaba. Al escuchar los gritos, los lamentos, los ruidos, el arrastrar, los pasos, y no soportaban una noche dentro. La palabra, aquel deseo de don Jesús de verse protegido por un rosario y el descanso de su alma, nunca fue cumplido hasta la fecha. Posteriormente, con el paso del tiempo, la casa fue un restaurante Cazadores, por cierto, donde cuentan las personas que trabajaron en él que por las noches, en el área de la cocina, los platos se caían y otro día, al abrir de nuevo las puertas del restaurante, se encontraban con muchos platos quebrados en el suelo. Siempre sobre esa casa irá a permanecer la historia y la leyenda. Quizás usted se atreva a ir a esa silla, sentarse y rezar ese rosario que tanto anhela don Jesús por el eterno descanso de su alma. Esas son las historias de Guadalajara de ayer, de hoy y de mañana. Bienvenidos a Conscientemente el Especial. Entre las historias que escuchábamos cuando pequeños y que nos contaban nuestros abuelos, había una que en aquellos ayeres me dejaba impresionado. Me dejaba impresionado por la historia en sí. Adrianita, una niña que habitaba por el rumbo de San Sebastián de Analco. Para quienes no lo conocen, San Sebastián de Analco es uno de los barrios populares de nuestra ciudad, enclavado de la calzada de Independencia, como si usted fuese con rumbo al Monumento de la Bandera, o a Tlaquepaque, para ser más exactos. La niña carecía de recursos económicos, pero era su gran anhelo el hacer su primera comunión. Una niña que fue criada con valores como todas las familias, pero sobre todo con una creencia muy fuerte, una creencia que la familia practicaba, católicos. La niña veía cómo sus amiguitas iban haciendo, recibiendo el sacramento de la primera comunión, pero ella no podía por falta de recursos económicos. Pero hubo una persona que supo de la historia, que tenía el recurso económico y que le facilitó los medios para que aquella niña, Adrianita, cumpliera con sus sueños. El hombre, aquel benévolo, habló con su mamá y le dijo que él podía ayudarle cubriendo los gastos de aquella primera comunión. La señora aceptó, se lo comentó a su hija y ella gustosa brincaba y reía y esperaba con mucho anhelo, con mucho entusiasmo, aquella fecha en que ella haría su primera comunión, precisamente en el templo de San José de Analco.
tuvo que ir a una serie de pláticas que dan siempre antes de que efectúes un sacramento, los preparativos. Tenía que ir al catecismo y todos los días que le tocaba ir al catecismo, la niña iba muy entusiasmada y muy contenta y hablaba con sus amiguitas y con sus amiguitos de que próximamente ella haría la primera comunión. Anteriormente, cuando los niños hacían la primera comunión, se celebraba un desayuno. La señora, no teniendo el recurso para hacer aquel desayuno, habló con su niña y le dijo a Adrianita que el desayuno no podría cumplírselo, pero que ella iba a recibir el sacramento de la primera comunión, aunque fuese sin desayuno, y a la niña no le importó. Fueron corriendo los días, fueron transcurriendo las semanas y la primera comunión se empezó a preparar. Ella yendo al catecismo y la mamá buscando el vestido, buscando los zapatitos, buscando la vela y todas aquellas cosas que son necesarias para efectuar esa ceremonia. Una vez que la familia los obtuvo, la niña se emocionaba mucho cuando le mostraron su vestido, el vestido que iba a portar el día de la ceremonia precisamente. Y aquel día tan ansiado para la familia llegó. Aquella mañana la niña se levantó contenta, pues sabía que la mesa iba a recibir por primera vez la hostia, el pan, en la boca de manos del sacerdote. La señora con mucho entusiasmo empezó a peinar a aquella niña. Y cuando estuvo por fin preparada, llegó la hora en que tenían que dirigirse hacia el templo de San José de Analco. Hacia el lado de la calzada Independencia, muy cerca del lugar, había un lugar de poca monta. Había una cantina. Y de esa cantina se generó una discusión entre dos hombres que estaban en la barra. Por aquellos ayeres, andar armado, me imagino yo que era lo más común o era muy frecuente. O quizás era una costumbre, no lo sé. Pero dos hombres armados, alcoholizados y discutiendo. Empezó la refriega dentro de la cantina y los echaron hacia la calle. Cuando los echan a la calle, los hombres empiezan a intercambiar golpes y uno de ellos, quien iba victorioso en aquella pelea, sale corriendo y huye. El otro, nada satisfecho con los golpes que había recibido de su contrincante, se fue tras él. La niña iba saliendo junto con su señora madre hacia el templo de San José de Analco caminando, cuando el tipo que le había propinado la golpiza a la otra persona que se encontraban en el bar, voltea hacia atrás y empieza a burlarse de él, del perdedor. Aquel hombre no pudo con el coraje, no pudo con aquel rencor que sentía y sacó el arma. Le efectuó 3 disparos y ninguno lo acertó, para su mala fortuna. Pero por desgracia, uno de esos tiros acertó en la espalda de la niña. Y Adrianita cayó al lado de su madre, dejando una mancha hemática en la espalda. La madre, desesperada, gritaba que no era posible que aquello hubiese sucedido.
El cuerpo de la niña yacía sin vida sobre la banqueta de la calle que conduce hacia el templo de San José de Analco. Y ahí murió. Murió Adrianita, víctima de un disparo que no iba dirigido hacia ella. La niña jamás cumplió su sueño de recibir la comunión. Y desde aquel día, hasta no hace muchos años atrás, aún había personas que habitaban por esos lugares que decían ver a la niña de blanco caminando por las calles del barrio de San José de Analco. Estas son las historias de Guadalajara de ayer, de hoy y de siempre. Ese es tu podcast Conscientemente. Dentro de las historias que aún se cuentan en muchos lugares de nuestra ciudad, nosotros también tenemos las nuestras. Y eso nos sucede mucho en los foros de televisión. Habrá quien te cuente de cosas raras que se ven, otras que se escuchan, y otras donde hemos sido testigos. Recordaba hace años atrás, dentro de uno de nuestros programas, tuvimos un invitado que se dedicaba a mover los campos energéticos. Esto lo hacía a través de una tabla llamada Ouija. Nosotros éramos un poco incrédulos de eso y no sabíamos si realmente funcionaría o no. Pero hay mucha gente como usted a la que estos temas le son de interés. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Antes de que nosotros iniciásemos con aquel programa y con la participación de este invitado, nos pidió, tendríamos que realizar unos preparativos muy específicos para que él pudiera hacer esa consulta, los cuales los hicimos. No tuvimos la menor objeción en hacerlos. Se hicieron los preparativos antes de su participación y cuando se llevó a cabo esta, él empezó a manipular la tabla y sorprendentemente vimos que la tabla empezaba a moverse sola, porque no había una segunda persona. Él solamente se encontraba detrás del objeto que se movía en la tabla. Cuando pasa todo esto, se le empezó a consultar a la tabla, haciéndole diversas preguntas como todos lo hacemos o lo han hecho alguna vez. Y a todo nos daba respuesta. Nos contestaba con un sí, con un no, o en ocasiones con frases completas. Terminó el programa, la aceptación de ustedes, nuestros televidentes, fue muy buena. Y cuando se retiró, a los días, empezamos a ver que sucedían dentro de los foros cosas muy extrañas, inclusive dentro de mi oficina. La silla por la mañana no se encontraba donde yo la había dejado en la noche. En control de materiales en CDM había material que en aquel entonces era análogo y se guardaba en cintas, donde las cintas estaban tiradas en el piso. Empezábamos a escuchar ruidos, empezábamos a ver cosas que no nos parecían a nosotros de lo más normal, pero nunca lo atribuíamos a que eso era debido a la consulta y a la presencia de aquella persona en el estudio. Al poco tiempo empecé a manifestar algunos problemas como dolores de cabeza, náuseas, dolor corporal.
Y en una llamada a aquel invitado que había acudido a mostrarnos cómo se utilizaban esos campos energéticos a través de la tabla, de la ouija, me dice que había quedado un portal abierto. Por eso estaba sucediendo todas esas cuestiones, paranormales. Y que a su regreso, porque se encontraba fuera del país, nos visitaría para cerrar aquel portal. Y así fue. Cuando él regresó, fue de visita con nosotros, le dijimos lo que estaba pasando y nos dijo que iba a efectuar un campo energético para poderlo cerrar. Cuando hizo todo aquello, de muchos temas de esto no conozco, no había movimiento en la tabla. Y él seguía llamándola, y él seguía preguntándole, y la tabla no se movía. O se limitaba simplemente a efectuar un movimiento sin indicar nada. Y se le preguntó si había alguna persona que la tabla no quería que estuviese presente, y la respuesta fue sí. Cuando se le preguntó a la tabla quién era, la respuesta fue mi nombre. Y tuve que salir del lugar para que él pudiera concluir con aquel trabajo, cosa que ya no presencié, pero se cerró el campo energético. Después de eso, todas aquellas cosas que nosotros veíamos raras empezaron a normalizarse. Las sillas ya estaban en su lugar, ya no se caían los objetos y con ellos también mi salud. Ya no tenía yo aquellos dolores de cabeza que en ocasiones me daban, ya no tenía la náusea, ya no tenía el dolor de cuerpo. Las cosas regresaron a su normalidad. Y él fue quien nos dijo que cuando usted hace una consulta, tiene que saber abrir los portales, pero también tiene que saber cerrarlos, cosa que él había omitido en la primera ocasión. Y aquí, en este lugar, ya nos sucedió también. Vino una persona que manejaba las energías, donde se abren las puertas desde el momento en que entra a este foro. Aquella persona nos hace el comentario que aquí se siente una energía que era muy fuerte. Y ella empieza a manifestar alguna intranquilidad, algunas molestias, donde decía que la energía no era, completamente positiva, pero que esto se iba a cambiar, que íbamos a quitar esa energía que estaba ocasionando todos esos sentires de esta persona en ese momento y en este lugar. Y así se realizó. Pero mientras esto sucedía, desde el momento en que cruzó por la puerta de este foro, empezaron a suceder cosas extrañas como ruidos, como el que se cayeran algunos objetos, inclusive algunas lámparas que se apagaron cuando la energía eléctrica estaba correcta, algunos compañeros que empezaron a sentir que el clima empezaba a cambiar cuando nosotros mantenemos a través del aire acondicionado un clima que no es variable, salvo que nosotros mismos cambiemos su temperatura. Después de que hizo toda aquella labor, las cosas empezaron a normalizarse. Todavía, hasta la fecha, hay compañeros que ven en este lugar o que hemos visto alguna sombra, alguna luz o algo que no sabemos darle explicación que sucede. Algunos escépticos dirán que esto es mentira. Nosotros solamente le contamos a usted lo que nos ha sucedido. Con esto, damos por iniciado nuestro especial de terror.
Yo soy Óscar García Diego y nosotros somos Conscientemente, tu podcast.